Bienvenido nuevamente al podcast de Guairista. Quien les habla es Robinson Álvarez Viña para compartir con ustedes en una nueva oportunidad. Recuerden que Guairistas es una iniciativa que partió para informar a los fanáticos, pero nos mueve la pasión de Tiburones La Guaira también. Informamos del deporte regional en Vargas también. Entonces, nada, fanáticos somos los 365 días del año y más. Hoy me encuentro acompañado de parte del staff de Guairista para hablar de la campaña un poco turbia para todos nosotros, pues, pero hay que hacer la reflexión, hay que hacer el análisis de lo que sucedió. Así que, nada, le damos la bienvenida a nuestro staff. Saludos, Pablo, ¿qué tal? Tus saludos y tus comentarios al respecto. Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Guairistas? Un saludo para todos. Espero que se encuentren bastante bien en esta oportunidad que tienen de observar y escuchar nuestro análisis de la temporada 2020-2021 del equipo Tiburones de La Guaira. Pablo Alejandro Rondón con ustedes. Un gran saludo para ti, Roby, para Héctor también, que está el día de hoy con nosotros. Entraremos un poco cerca de lo difícil que fue esta temporada, o si la temporada 2020-2021 fue tan complicada de hacer, tan complicada de llevar. Si lo llevamos al plano de Tiburones de La Guaira, ha sido incluso hasta peor. Pero bueno, ahí estaremos desglosando lo mejor para toda esa fiel afición, que bueno, lamentándolo mucho para todos ellos, toca esperar un año más. Sin embargo, no sé hasta qué punto este año más hay que sacarle ciertas cosas con pinzas, pero bueno, esto lo hablaremos más tarde en el transcurso. Claro que sí, vamos a profundizar en todo lo que se ha comentado. Y difícil es la definición, ¿no es así, Héctor? Claro que sí, Roby. Saludos para ti, saludos para Pablo, saludos para todos los guairistas. En este final de temporada que tuvimos con Tiburones tan cargado de emociones y que al final, bueno, no resultó para el equipo Escualo, pero bueno, un año más y esperando que se hagan los correctivos necesarios. La temporada de Tiburones lamentablemente fue un tobogán de emociones. Tiburones, a ver, no sabemos si de verdad fue una temporada tan mala, la podríamos catalogar así, aunque lo vamos a analizar más adelante, pero sí hay algunas estadísticas que se deben analizar profundamente porque no fue de las mejores versiones de Tiburones en estos últimos años en la liga. Pues justamente de estadísticas le iba a comentar para iniciar este análisis, porque Tiburones fue sexto en efectividad con 5.89 en la campaña, segundo en boletos otorgados, últimos en ponches y séptimos en WIT con 1.73, casi dos corredores envasados por inning. Es una estadística que alarma, pero en general en la liga de verdad el picheo estuvo mal y Tiburones estuvo entre los peores del picheo que estuvo grave esta temporada. Por el bateo la cosa estuvo un poco mejor, segundo en carreras anotadas, séptimo en jonrones, en carreras impulsadas lograron 196, son similares las estadísticas anotadas y impulsadas, por supuesto. La velocidad fue un arma que usó Tiburones de La Guaira, llegó tercero en bases robadas, también el averaje estuvo a la altura de la liga, estuvo séptimo en averaje, pero yo agrego un asterisco aquí porque la temporada para todos fue buena en averaje y Tiburones de La Guaira estuvo cerca de otros equipos. En general, pues unas estadísticas que contrastan, pero ¿qué me puedes decir tú al respecto de estos análisis estadísticos, Pablo, y de la temporada en general? Porque al final de cuentas el resultado fue la eliminación. Sí, una eliminación que si te pones a ver y una primera estadística que también te va a salir eso, es una eliminación en la que La Guaira termina en líneas generales, o por lo menos lo que ve la tabla, una victoria por debajo del equipo que terminó consiguiendo la clasificación, el equipo de Tigres
de Aragua. Bueno, hay otra estadística que por ahí creo yo que queda también pendiente de analizar y que evidentemente dices que en el picheo fue una de las peores efectividades y en efecto fue así. Pero el relevo, el picheo relevista, el cuerpo relevista fue el peor averaje de la liga, el peor efectividad en este caso de la liga, la peor efectividad de la liga. Y eso mermó, porque la Guaira perdió una buena cantidad de juegos en esta temporada entre lo que ya Gregory Infante, fue bueno, 6 perdidos, Gregory. sí, bueno, imagínate tú que pensás por ahí, lo de Rafael Cova también fue muy negativo, cuando ya habíamos visto las mejores versiones del pitcher de Cariaco. Y esto contrastaba, o esto va de la mano de algo que creo yo que tanto Héctor como Robbie, y por supuesto mi persona, ya nos habíamos hecho, prácticamente ya nos habíamos acostumbrado a escuchar todos los días a Héctor Cordido, el comentarista de nuestro circuito radial de Tiburones de la Guaira, decir todos los días el fatídico sexto inning, el fatídico séptimo inning, el fatídico octavo inning, y seguíamos hablando del, incluso hasta el fatídico noveno inning. Entonces, y a pesar de que el equipo tenía buenos jóvenes, tenía buenas piezas, creo yo que por ahí empieza, por así decirlo, lo que termina de hundir las opciones de Tiburones fue su poca capacidad de resolver en los últimos innings de los compromisos, los triunfos. ¿Cuántos triunfos se perdieron? Yo hacía una lista incluso con varios aficionados del equipo Tiburones de La Guaira. ¿Cuántos triunfos no perdió La Guaira en ese tramo? Y perdió juegos con Bravos de Margarita en Valencia, Tigres de Aragua en Maracay, Cardenales de Lara en el Universitario. Creo que también se pierde el juego, que se pierde con Navegantes de Magallanes para terminar de sepultar las opciones de Tiburones. En fin, muchos juegos que La Guaira perdió. El Caribe de Anzoátegui también el día anterior a ese. También. Impresionante cuántos juegos La Guaira perdió allí, Robinson o Héctor, y que evidentemente cuando tú haces un análisis estadístico tienes que tomar en cuenta esto, porque fue prácticamente un estaca que tuvo La Guaira en su temporada 2020-2021, a pesar, y como dices tú, un bateo que, si bien es cierto en cuanto lo fríamente escala, no fue mejor que muchos bateos de los otros equipos, creo yo que en lo que es el plano general de la liga fue un bateo bastante positivo el que tuvo Tiburones de La Guaira. Sin duda, pareciera que el picheo fue lo que llevó al borde de la eliminación, pero en general el equipo en las primeras de cambio se vio muy mal. ¿Tú observas esto de la misma manera que yo, Héctor, o definitivamente coincides que el picheo fue la tranca para que Tiburones de La Guaira no alcanzara los playoffs? Es una unión de ambas, Robbie, porque Tiburones, a ver, presentó un equipo muy débil, si es por así decirlo, en las primeras de cambio en la liga, ya cuando equipos como Caribes, Cardenales, los mismos Bravos de Margarita, que había mucha incertidumbre respecto a ellos, de inicio presentaron equipos un poco más desarrollados, con jugadores más consolidados en la liga, y Tiburones presentaba un roster muy juvenil, sin las figuras que esperábamos desde un inicio, como eran Jairo Pérez, Danry Vázquez, Juan Apodaca, que era como hablamos muchísimas veces en privado, y es más, lo hablamos en las redes sociales. ¿Cuántos juegos no se habrían ganado o no se habrían disputado un poco más con esos bates en el line-up desde el inicio? Pero es cierto que muchos encuentros se perdieron también por el picheo. Vimos a un Gregory Infante irreconocible este año, una efectividad altísima, terminó con una efectividad de más de 7 puntos, un Rafael Cova irreconocible también, y a pesar de que se intentó buscar una solución con Arnaldo Hernández, Eduardo Jiménez, y que por los momentos se encontró esa solución, al final de la temporada no lograron mantener el ritmo, y Tiburones no pudo encontrar esa solución en el bullpen a un staff de picheo que sufrió mucho en la parte de relevo, porque en los abridores Víctor Díaz sacó la cara, Anthony Escobar en muchas presentaciones logró hacer un buen trabajo, Joan Belisario vino de más a menos, Eudis Hidrogo logró hacer buenas presentaciones, el picheo respondió, el picheo abridor. Sin embargo, vimos nuevamente el punto débil de Tiburones sigue siendo el picheo.
Y este es la efectividad más alta en las últimas 6 ediciones del torneo, porque la mejor efectividad se logró en el 2015, aunque se quedó sextos, con una efectividad de 3.88, Tiburones esta vez terminó con una efectividad de 5.84, la peor en sus últimos 6 años, y que refleja exactamente cuál es el resultado de este año. No se encontraron soluciones, no hubo nada. Y en el bateo se encontraron las soluciones, pero muy tarde. Y se engranaron las piezas un poco alejados ya de el esperado momento de resurrección. Tiburones perdió muchos encuentros clave, como dijo Pablo, precisamente se perdieron contra Bravos de Margarita 2 aquí en Valencia, contra Magallanes se perdieron los dos, el doble juego en Caracas, se perdieron juegos contra Tigres, se perdieron juegos contra Leones, que fueron importantes, todavía recuerdo ese fatídico encuentro contra Leones de Teodoro Martínez mal enviado al home. Contra Caribe se perdieron juegos, Pero ya, muchos ahora que encuentros dice importantes. lo de Teodoro Martínez enviado al home, el cuerpo técnico, yo creo que fue una de las debilidades más claves de Tiburones de La Guaira. O coincide conmigo, Pablo. No, totalmente. Incluso le iba a agregar Héctor, hablando de eso, el mal mandado también de Juan Carlos Torres en el juego con Caribe. El juego con Caribe es el pasado sábado que Tiburones de La Guaira estuvo allí en esa disputa con Caribe, logra irse arriba y mandan mal a Juan Carlos Torres en el home, y después viene Caribe y hace la carrera del empate, y después de paso Caribe logra las carreras para ganar. Y hay algo que Héctor además dice, Robinson, antes de dar entrada a tu introducción con el cuerpo técnico, es que, y que bueno, también puede ir de la mano. Héctor acaba de decir nombres como el caso de Jairo Pérez, Danry Vázquez, Juan Apodaca. Bueno, no podemos de repente tocar el tema de Teodoro por el tema de que Teodoro le dio COVID. A lo que yo quiero decir, el caso de Hassan Pena. Hassan Pena llega aquí para el 5 de enero, muchachos. Un pitcher, y te voy a decir estos nombres porque estos son nombres que seguramente le pertenecieran, por ejemplo, al equipo Cardenales de Lara, al equipo Navegantes del Magallanes o al equipo Caribe en Suate y Tira Aragua, los 4 que clasificaron. Y esos son nombres que hubiesen estado desde el primer día con esos equipos. Con La Buena no pudieron estar ninguno. Heiker Meneses fue otro nombre también. No pudieron estar ninguno en los primeros días con el equipo. Y esos son nombres que habitualmente en estas otras novenas, con sus jugadores de similares características, están desde el inicio, están incluso desde la pretemporada. No se dan tanta bomba con nombres de estas características para incorporarlos. Ya se incorporan más tarde, son peloteros de jerarquía grande liga, caso como el Café Martínez, que sí, se incorporó un poco más tarde con Tiburón, y está bien, porque Café Martínez es un pelotero que tiene ya una jerarquía mayor a lo que es la pelota venezolana. Pero los que acabo de mencionar, inclusive el caso de Hassan Pena, son peloteros que han debido comenzar el inicio con Tiburones. Y esto lo traslado también al cuerpo técnico, porque a raíz de la misma improvisación de la temporada, que hasta el 15 de noviembre todavía estábamos agarrándonos a la cabeza porque no sabíamos si iba a haber o no iba a haber pelota. El 13 de noviembre, mejor dicho, que fue la fecha en la que Giuseppe Palmisano salió hablándole a algunos periodistas, diciéndole que la temporada iba, después de unas declaraciones del gobernador del estado de Jorge Luis García Carneiro, que dijo en un canal de televisión que la temporada iba. Eso fue una calamidad, lo que vivió La Guaira para armar en tan poco tiempo un cuerpo técnico totalmente débil, mal estructurado, y ya sabemos una de las primeras razones, el manager sin experiencia y un coach de banca que por mera carrera, por así decirlo, tenía que ser el dirigente si ese iba a ser el cuerpo técnico, porque la verdad es que Russell Vázquez tenía, digamos que los pergaminos para la forma que se había armado ese cuerpo técnico. Haciendo el resumen, fue un conjunto de cosas. Sí, jugadores que llegan tarde, un cuerpo técnico que no tenía la experiencia, mucha improvisación, si se quiere, ¿no? Sí, y lo que te iba a comentar, cosas que por ejemplo yo no entiendo es, y que me lo explique también el tema de la gerencia, es como el año pasado de repente tú tenías un coach de bateo como el caso de José Francisco Malavé, y este año por las razones tuviste que cambiar, pero no cambiaste para traer un mejor instructor en el área de bateo, por decir un nombre que de repente tú dirás bateo, pero La Guaira se vio bien el bateo, sí, pero fue una figura de jerarquía que se pierde dentro del cuerpo técnico por figuras de menor renombre. Bueno, el regreso de Enrique González, el tema de los coas de tercera con Carlos Colmenares en su
primera temporada como técnico, y bueno, eso como que también esa inexperiencia terminó como que volcándose dentro de este equipo que ya de por sí, vuelvo y repito, tenía una cabeza bastante inexperta como era la de Gustavo Morini, que bueno, terminó cortándose esa cuerda como que por lo más flojo que fue el manager y terminó saliendo para darles entrada a Russell Vázquez ya con una situación bastante compleja y que con todo y eso llegó a la última jornada con posibilidades de haber avanzado. No, totalmente. Lo que acaba de hacer es una radiografía de lo que pasó con Tiburones de La Guaira. En este momento vamos a aprovechar de invitar a los usuarios que se suscriban a nuestro canal, que estén pendientes con nuestras publicaciones en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter especialmente, y aquí en YouTube, Guairistas TV, tienen que suscribirse, darle a la campanita y, por supuesto, dejen sus comentarios. En este punto del podcast, vamos a pasar un poco adelante a ver cómo será el panorama de Tiburones de La Guaira, porque al final de cuentas la temporada es una más, son 35 años ya sin ser campeones, otra eliminación de Tiburones de La Guaira, pero ¿qué se ve para el futuro de Tiburones de La Guaira? ¿Se pueden esperar cosas buenas para Tiburones de La Guaira? ¿Qué piensas tú, Héctor? ¿Ves un panorama que mejore en el futuro? Para ver un panorama un poco más claro o un poco más brillante de Tiburones, obviamente debe haber una estructura bien planteada y un proyecto bien estipulado. No sé actualmente si Russell Vázquez podría ser la pieza que inicie ese proyecto, porque ya lo vimos anteriormente de que Tiburones, y como se ha hablado estos últimos meses en redes sociales, Tiburones tuvo un proyecto ya iniciado de la mano de Woody Bailey. Y en el segundo año de labor, que no sabemos qué hubiese pasado en ese tercer año, que Woody Bailey no lo hizo mal, Tiburones alcanzó una semifinal. Y con ese proyecto, Tiburones lo corta de raíz, trae a Osvaldo Guillén y no sabemos qué podría haber pasado con ese equipo. En este momento, Tiburones necesita un cuerpo técnico más experimentado. Necesita no experimentar tanto en el área de que suceda lo que sucedió al principio de la temporada. Está bien lo que siempre ha buscado Tiburones, formar peloteros jóvenes, estamos de acuerdo, pero creo que también estamos de acuerdo en que siempre se ha dicho que la liga venezolana también es una liga de resultados, no tanto de formación, sino de resultados. Y Tiburones no lo está consiguiendo últimamente. Debe haber un proyecto bien estipulado, repito, para que eso suceda. Y obviamente deben venir cambios desde arriba hasta abajo, porque se ha insistido mucho en cuanto al amor al equipo, el sentir la camiseta, y si aún existen integrantes del equipo que no sientan este bastión que debe ser el que mueva a Tiburones en las próximas temporadas, creo que entonces debe haber una limpieza o debe haber ciertos cambios allí para que Tiburones pueda funcionar como lo hizo al final de la temporada. Como estábamos hablando, que Tiburones, a pesar de todo, al final de la temporada tuvo un envión en donde se veía la química, se veían bien compenetrados, pero igualmente Tiburones necesita piezas que puedan ayudar a que esos enviones duren mucho más. Te voy a atajar aquí y voy a retomar lo que dijiste de Woody Bailey, porque estoy seguro que Pablo quiere dar pie con eso. Sí, hubo un proyecto interesante y yo diría no solo Woody Bailey. Carlos Subero fue un proyecto interesante de Tiburones de La Guaira que se cortó por una mala racha y que al final ese proyecto fue el único que ha llevado a la final a un equipo de Tiburones de La Guaira en el periodo que tiene la nueva directiva al menos. Entonces, hace falta un proyecto. ¿Qué pasó ahí con Woody Bailey? ¿Tú crees que hubiese dado en el tino como muchos pensamos con Woody Bailey? ¿Cuál es el panorama entonces para Tiburones de La Guaira? ¿Seguimos perdidos en el rumbo? Totalmente que La Guaira sigue perdida
en el rumbo. Y eso también se motiva porque no fueron decisiones estudiadas. La decisión de Buddy Bailey de su salida del equipo no fue una decisión estudiada, no fue una decisión pasada por un análisis de rendimiento de la plantilla. Estamos hablando de un equipo que se venía de quedar un juego de ir a la final, un juego. Creo que en la gestión del actual directivo, ¿cuántas veces pueden decir que se quedaron un juego de ir a una final, aparte del año que fueron a la final? Creo que después de ese año no ha habido otra temporada en la que la Guaira se ha quedado un solo juego de ir a la instancia de final. Impresionante como la Guaira no tomó mucho reparo en esa decisión de saber que esto había que ampliarlo un año más. Ahora, la situación en la que nos converge ahorita 6 años después, en este caso, eso fue en el 2016, la salida de Bailey, estamos en 2021, ya vamos para el 6º año entonces de esa decisión. La Guaira tiene que retomar el camino, pero la situación en la que se encuentra el país es muy compleja para poder decir si ese camino lo tienen que hacer con un manager de mayores prestigios. Y esto se lo digo porque hay una realidad que yo he comentado en mis redes, he comentado en los grupos y sobre todo también cuando hemos tenido la oportunidad de hablar nosotros. Hay una realidad ahorita el manager venezolano, el manager con experiencia, con jerarquía venezolano, no se encuentra en Venezuela y no quiere o no tiene como prioridad trabajar en la pelota venezolana. Hay una situación en la que el manager venezolano con experiencia, con jerarquía, se encuentra en los Estados Unidos o en otro país del área del Caribe y se encuentra desarrollando proyectos en esos países o en otros países más allá incluso de lo que es el continente americano. Entonces, bajo estas circunstancias, a cualquiera se le hace difícil decir que va a tomar un proyecto, tomar un equipo de 3-4 meses en Venezuela, sabiendo que hay una situación en la que no existen las garantías para que las personas puedan después retornarse a retomar sus labores en los otros países donde hacen vida. Y esto lo digo porque justamente una de esas personas es el propio Carlos Subero, que se ha encontrado después de su etapa en el béisbol venezolano trabajando en México, en Asia, en los propios Estados Unidos. También el caso por ahí, y se hizo justamente para Guairista de unas declaraciones al periodista Víctor Bocone de Extra Base, el caso de Alfredo Pedrique, que ha hablado y ha manifestado que puede en algún momento dirigir a Tiburones, pero el señor Alfredo Pedrique ha manifestado también que él vive en los Estados Unidos y que él no desea en estos momentos participar, incursionar en la pelota venezolana. Y eso es complicado, es complejo a la hora entonces de tomar las decisiones porque lo ha vivido la Guaira en carne propia, Robinson, Héctor, con el caso de Denis Malavé, el manager que Fernando Veracierto quiere tener en el dogado 2 años seguidos y no lo ha podido tener por las diversas circunstancias, no solamente en la que se encuentra la pelota venezolana, sino además cómo se encuentra el país. Entonces, tiene 2 años Fernando Veracierto como gerente general y en los 2 años ha tratado de apostar por un manager al cual no ha tenido. Para mí, Denis Malavé es el manager sin ser manager del equipo Tiburones de la Guaira. Entonces yo creo que o este tercer año te vas por una opción segura que realmente te pueda estructurar algo para competir en el mediano y largo plazo. Y sobre todo también Robinson, porque Héctor también ha dicho algo, el amor a la camiseta, por supuesto que es muy importante, pero también tiene que haber algo que para mí es fundamental en análisis real del equipo. Saber que si el problema son los relevistas, salir al mercado a buscar relevistas. No es que sea el problema los relevistas, pero entonces vamos a buscar otros peloteros que fortalezcan el bateo. Tenemos que buscar son relevistas. Hay que salir al mercado y hay que salir a la importación a resolver el problema de los relevistas, que ha sido el problema de Tiburones en los últimos años y con mayor énfasis, creo yo, y que esta bomba ha tenido que reventar así en esta temporada 2020-2021. Bajo esas circunstancias, y por eso te digo, sería bueno que tener un manager y tener un cuerpo técnico que sobre la base de esto pueda trabajar a través de un proyecto para resolver justamente en conjunto con la gerencia general que encabeza Fernando Veracierto el tema del trabajo, de la estructuración del equipo para la 21-22. Totalmente de acuerdo con tu análisis, Pablo. Yo diría que el equipo Tiburones ha interrumpido proyectos. Se ve ahora en una circunstancia que no le favorecen a nadie, por supuesto. Los vecinos la están sufriendo, por supuesto que en una menor proporción que Tiburones de la Guaira, pero que al final de cuentas están sumidos y no saben cómo salir porque además tienen estos equipos como Cardenales y Caribes que han implantado una hegemonía
brutales en la liga y que no es solo armar tu equipo, sino que es tratar de vencer a esos caballos que año a año ponen estos dos equipos y es complicado verdaderamente, pero al final de cuentas hay que buscar la luz al final del túnel, ¿no? Son 35 años. Yo hacía la pregunta, ¿por qué son tantos años? ¿Qué ha pesado más? La gerencia deportiva, la directiva, la falta de compromiso de los jugadores. ¿Qué ha pesado más, Héctor? ¿Qué te parece a ti que ha pesado más, por lo menos en estos últimos 17 años, que es lo que lleva la directiva nueva? Creo que ha sido un poco de todo. Es cierto que últimamente hemos visto mucho el compromiso de los jugadores, sobre todo peloteros como el mismo Danry Vázquez, que no lo habíamos visto en sus primeros años con el equipo, no era alguien que se expresaba mucho a la hora de conectar un batazo o colocar al equipo arriba. No era alguien que podíamos ver sintiéndose cómodo con la camiseta de Tiburones y que actualmente lo hace. Se siente un tiburón más y eso es algo muy bueno. Pero la falta de compromiso se notó en la semifinal del año pasado, con jugadores como Alberto González o el caso que ya todos conocemos. Sin embargo, creo que el factor principal se centra en la cabeza de la organización y creo que va desde la directiva pasando por la gerencia deportiva. Creo que a Tiburones le ha hecho falta un poco más de inversión, de buscar formar un equipo que pueda precisamente competirle a estos grandes como son Cardenales, Caribes, Magallanes, que se ha armado buenos equipos, a pesar de que, bueno, en algunas temporadas los resultados no los han acompañado. Tigres de Aragua, que tiene un buen equipo en este momento. Creo que ha faltado eso, buscar las piezas, movimientos, hacer todo lo necesario para que Tiburones sea un equipo difícil de vencer, porque es lo que estaba diciendo Pablo y eso es lo que quiero rescatar. Tiburones ha salido al mercado y es a buscar bateadores. Tiburones hasta ahora no ha realizado una transacción en la que traigan a un lanzador de peso, porque sí, llegó Wilder Rodríguez, llegaron distintos lanzadores a lo largo de los años, pero muchos de ellos no lanzaron, o el rendimiento no fue el esperado, o no era lo que necesitaba Tiburones en ese momento. Y precisamente Rodríguez llega en este momento y no tiene una buena campaña con Tiburones. Y creo, si mal no recuerdo, que su llegada había sido para que fuera parte del cuerpo de abridores y termina siendo parte del cuerpo de relevista y no tiene éxito tampoco en el cuerpo de relevo. Entonces Tiburones necesita eh, enfocarse en las áreas en donde está flaqueando mucho, en donde se le nota que tiene debilidades, en vez de intentar fortalecer algo que Tiburones ya ha mostrado que tiene fortaleza, porque este año, al final, Danry Vázquez haciendo méritos para el MVP, Cafecito Tomado también como refuerzo, aumentando sus estadísticas. Jairo Pérez no tuvo un buen año, pero se nota que puede rendir con Tiburones. Juan Apodaca sigue mostrando que con el bate es rendidor. Juan Carlos Torres sorprendió bastante en en esta última recta del año. Heiker Meneses tuvo una temporada sensacional. Se nota que Tiburones tiene piezas en bateo, entonces es necesario reforzar las áreas que se noten débiles. Sí, un poco de todo, ¿no? Tiburones necesita, pareciera que necesita una mayor inversión. No tenemos los números en la mano, obviamente esto es información confidencial, pero cuando tú notas que hay importados que no rinden y no se sustituyen, pasan a lo largo de la temporada sin ser sustituidos, también cuando notas que jugadores que deberían estar desde el primer día no lo están, jugadores que no participan simplemente hace varias temporadas a pesar de no tener un gran estatus. Hay un no se poco de todo repiten, porque Robbie. que no se repite importado, eso es otra de tantas. Isaías Tejeda, todo el mundo lo recuerda, un importado que te cayó como anillo al dedo y al año siguiente desaparece completamente. Pues justamente quiero que profundices en ese tema que genera mucha intriga en los fanáticos. Gerencia e inversión.
es la clave de unos nuevos tiburones. Sí, sobre todo tener concretas las cosas. Yo de verdad presento aquí como mis excusas, ¿no? Por lo que voy a decir en cuanto a lo que para. Yo no sé cómo hace el señor Moscatel, Samuel Moscatel, el de Caribe Anzuati, pero es increíble cómo este hombre hace que ese equipo se le quieran ir 4, 5, 6 jugadores todos los años. No repite siempre los mismos importados, pero el hombre que todo lo que trae en ese equipo funciona. Y eso es lo que se necesita en Tiburones de La Guaira, que los movimientos funcionen, incidan positivamente en lo que se está haciendo. Yo entiendo profundo, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice Héctor. Además, traer cosas, o traer piezas en este caso, que verdaderamente le respondan a las necesidades de Tiburones. No solamente porque yo también comprendí cuando se hizo el cambio que se trajo Wilder Rodríguez, lo que Fernando Belacierto quería imponer desde el punto de vista de su visión, de su gerencia, y que sabemos que él conocía al pelotero. Pero para efectos de la Liga Venezolana de Gol Profesional, Wilder Rodríguez era, y dificulta mucho que después de esta temporada haya cambiado mucho el estatus de desconocido. Y a lo que yo voy es que no tuvo esa incidencia que se esperaba. Jairo Pérez, por sus características y por su ya conocimiento de la pelota, de repente es un nombre que tiene cierto peso, pero como lo volvió a decir Héctor, no fue tampoco el Jairo Pérez que marcó la diferencia. Aportó, pero no marcó la diferencia. Sabemos que hay un cambio en el que se tienen las manos, en el que se tiene la fe puesta, y que, lamentándolo mucho, caso como el mismo de Eire Adrianza, que fue un cambio que tampoco ha terminado de incidir porque el pelotero tampoco ha terminado a jugar, pero estamos hablando en este caso del de Franklin Barreto, que esperemos en algún momento Franklin Barreto pueda incorporarse a la divisa y poder de una vez por todas aportar su talento. Pero es la hora de traer movimientos que realmente funcionen, que realmente tengan incidencia en el equipo, que no se vuelva a repetir el caso de Tejeda, que no se vuelva a repetir el caso de Leonardo Reginato en esta temporada, porque sinceramente, muchachos, con todo el respeto y la consideración, porque hicimos un análisis también con base en los resultados que había tenido, pero de verdad que Jonathan Galvez no tuvo la incidencia que necesitaba el equipo en comparación con lo que volvió a hacer Leonardo Reginato con el equipo Navegantes del Magallanes. Entonces, de verdad que esto es una situación perpléjica desde el punto de vista de que no entiende hasta qué punto La Guaira va a seguir haciendo este tipo de movimientos sin sentido, y sobre todo que no tengan funcionabilidad dentro del equipo. Ya este año se demostró, hay un par de importados que creo yo deben estar en la mira, siempre y cuando evidentemente cumplan con los estándares de competitividad durante el 2021, que para mí eso es fundamental. Si el jugador demuestra en el 2021 que tiene la capacidad de volverlo a traer, estoy hablando del caso de Sandy Báez, que mostró cosas interesantes ya en las últimas salidas de la temporada, y por supuesto el caso de Hassan Pena, que si Hassan Pena lo vas a traer, no lo puedes traer en las últimas 2 semanas ligando que te haga el milagro, lo tienes que traer en el momento, porque vuelvo y te repito, si Hassan Pena fuese un importado de Cardenales de Lara, de Caribe Anzuate, de Tigre de Aragua, estoy seguro que hubiese sido un importado que el 27 de noviembre, que comenzó el campeonato, hubiese estado dentro de las plantillas de estos equipos, por la forma en la que estos equipos se mueven, se han movido y se siguen moviendo, porque tú lo ves ahorita en la postemporada. Magallanes te trae Jorge Martínez, pitcher del año hace 2 temporadas con Lara. Ven lo que te trae Caribe con muchos peloteros del béisbol mexicano y dominicano. Ves lo que te traen los Tigres también. Son equipos que, a pesar de las circunstancias y sobre todo a pesar de los momentos que viven, no es Caribe es un equipo muy dotado financieramente. Caribe, Magallanes y Tigres tienen la situación del veto de la MLB, pero se siguen moviendo y siguen teniendo éxito. Entonces, yo no sé a cuándo nosotros vamos a seguir viendo cómo los demás hacen las cosas que funcionen y Tiburones hace exactamente o prácticamente lo contrario. A lo que dijo Pablo, y obviamente respecto a lo de repetir a los importados, porque precisamente quería hablar de eso, y era el tema de Sandy Báez, que tuvo buenas presentaciones, pero un importado que me llamó la atención y que creo que hay que poner a la lupa, a pesar de que, bueno, en la última presentación contra Magallanes le hicieron daño. Rudy Acosta me pareció
que tuvo un buen desempeño con Tiburones en las salidas que tuvo, porque contener a la ofensiva de Caribes en el partido que le tocó lanzar en su primera presentación aquí en Venezuela no es sencillo. Y Rudy Acosta lo logró con una solidez muy notable. En su segunda salida también se vio bastante bien. Contra Magallanes, dijo que le hicieron daño porque no se mostró esa misma solidez con Caribe, por ejemplo. Magallanes le hizo, si mal no recuerdo, fueron 3 carreras, un jonrón incluido, pero creo que Rudy Acosta puede ser una pieza también interesante para que Tiburones repita y que no sea que repita en un momento de situación crítica en el que debamos traerlo porque a ver si rescatamos la temporada. Creo que debe ser uno de los importados que deben iniciar el torneo con Tiburones para tener un staff de abridores y un staff de picheo sólido. Sí, el tema con Rudy Acosta sería ver qué tan dispuesto esté su equipo en México de cederlo. Claro que fue un lanzador que no tuvo un gran año en México, y de la misma forma que pasa con los dominicanos, pues se pudiera lograr esa negociación. Lo que hay es que realmente tocar la puerta. Para Tiburones vienen cambios importantes en la estructura de jugadores veteranos que quizás muchos consideran intocables, y pueden cambiar de equipo porque quieren sentar una base ganadora como lo tiene Cardenales, como la tiene Caribes, que se mantiene a lo largo de la temporada. En ese sentido, la reflexión final, quiero terminar este podcast con sus palabras acerca de, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Será que lo mejor es la continuidad del cuerpo técnico, de la gerencia, o hay que hacer cambios radicales para asentar el equipo de una vez en la próxima temporada? Quiero esas palabras para cerrar esta participación. Tremenda participación nuevamente. Nuestro segundo podcast, la última vez o la primera vez hablamos del caso de Franklin Barreto, y aquí estamos analizando la temporada para todos los usuarios. Así que, Pablo, cuéntame al respecto. No, bueno, también rescatar un poquito y creo yo que creo que entra dentro de los puntos positivos, porque también decir que todo fue negativo 16-24 y quedar eliminado, por supuesto que es negativo, pero no hay o no todo es absoluto. Y una de las cosas que sirven de reflexión es analizar con un detenimiento el trabajo del material joven que Héctor ya había asomado en sus anteriores intervenciones. El tema sí, está bien, la temporada comenzamos con muchos novatos, en el caso de Tiburones de La Guaira, pero muchos de esos novatos que comenzaron pueden ser la base o pueden convertirse, si las cosas son favorables para Tiburones en el futuro, en esa base que requiere el equipo para reconstruir una generación ganadora. Uno vio las aptitudes que mostraron muchachos como Kelvin Melián, como Lorenzo Cedrola, que vio que Lorenzo Cedrola es la nota como que más alta en el bateo de Tiburones. Lo de Michael García, que uno espera que Michael García con esa estampa y digamos que con ese apoyo y con ese tema de ser el pelotero de la sabana, el pelotero del pueblo, puede ser también parte fundamental en ese andar. Diego Infante, en fin, esas nuevas piezas que también se pudieron mostrar. Quería tocar en el tema de los cambios Sebastián Rivero, a ver si este pelotero el año que viene se incorpora, porque se le trajo para que viniera a jugar con Tiburones, no solamente para salir de Alberto González, sino que se atrae un pelotero para que pueda estar dentro del equipo. Y por supuesto los brazos de Nelson Hernández, que no lo mencionamos por ahí. Nelson Hernández tuvo, sobre todo como abridor, tuvo como que su mejor faceta dentro del equipo Tiburones de La Guaira. Por supuesto ya Héctor habló del caso por supuesto, de Johan Belisario, habló de Hernaldo Hernández. Creo que por ahí ese grupo de jóvenes, Gustavo Armas, creo yo que también hay que ponerlo dentro de los puntos altos, que tenía segunda temporada en Venezuela. Creo
yo que son puntos altos que tenemos que tener allí muy pendientes, porque si estos peloteros son capaces de venir año a año, y ahí de ahí también depende que haya una gerencia que esté detrás de ellos, que esté detrás de las organizaciones, para sacar los permisos, para poderlos tener nuevamente la próxima temporada, de ahí que podamos contar con ese grupo o que pueda contar entonces el equipo Tiburones de La Guaira con ese grupo de peloteros, evidentemente va a ser fundamental. Ahora, cambios radicales. Yo lo que considero es que se tiene que estructurar un buen cuerpo técnico, rescatar un poco algunas piezas del pasado. Yo no sé si qué tan factible ya con una temporada con un poco más controlado el tema del COVID, contar COVID-19, contar con una pieza como Gregorio Machado, que fue muy importante en ese staff como coach de banca, traer dos buenos coaches en el área de bateo y picheo. Creo yo que con todo agradecimiento como analista del equipo que siguió la temporada tal y como lo hicieron ustedes, el caso de Argenis Colmenares, hizo un muy buen trabajo, Luis Colmenares, pero ya me parece que ya creo que es un ciclo terminado y es hora de buscar un buen técnico también para el área de picheo, que pueda apoyar estos brazos en la temporada 21-22, y por supuesto un instructor, un coach de bateo que pueda entenderse con capacidades con los toleteros. Por ahí creo yo que cambios radicales, bueno, más que todo el tema del cuerpo técnico y sobre todo el tema de las necesidades del equipo. Vuelvo, insisto y lo mantengo así, si el equipo necesita relevo, hay que salir a buscar relevo en el mercado de cambios. No podemos necesitar picheo y salirme después con, no, bueno, traímos X toletero o traemos pitcher abridor, ¿no? Si necesita La Guaira picheo relevo, yo creo que es donde tiene que poner el ojo la junta gerencial. Ya después, bueno, ya veremos Robinson qué ocurrirá con la misma junta gerencial, porque ha hecho un buen trabajo. Para mí es un buen equipo de trabajo, más allá de las circunstancias, un equipo joven que está aprendiendo también porque una cosa es ser conocedor del béisbol, una cosa es ser tener muchos contactos en Estados Unidos, pero otra cosa es ser gerente del béisbol venezolano, y me imagino que Fernando Veracierto, Iván Medina, todo ese cuerpo gerencial, Richard Díaz, que también está allí, son personas que están cada día más aprendiendo un poco de esto. Nadie nació aprendido, y a medida que vayan madurando un poco también allí, estoy seguro que van a seguir haciendo movimientos que beneficien al equipo. Ahora, sobre Russell Vázquez en particular, yo siempre he dicho que si La Guaira está en las posibilidades de negociar con un estratega con jerarquía, con prestancia en el béisbol venezolano, por supuesto que La Guaira tendría que salir al mercado a firmar una estratega de mayor jerarquía. Pero si las opciones de La Guaira, y se lo voy a poner así, terminan siendo del perfil Russell Vázquez, Renio Osuna, Gustavo Molina, que es lo que dirigió Tiburones, Denis Malavé, que es el que ha querido tener Fernando Veracierto, por decirle 2-3 managers de este perfil que dirigen en esta liga y en estos momentos quedaron libres porque sus equipos lo han cesanteado, Caribe Anzuate y Leones del Caracas, y ustedes sabrán esos nombres, no los menciono porque no entrarían dentro del juego, pero ustedes entenderán que más o menos ese es el perfil de manager que pudiese buscar Tiburones. Yo pienso que si ese es el perfil que se presenta a Tiburones, considero que es mejor mantener a Russell Vázquez y estructurar la temporada 21-22 con algo seguro. Y así de repente se negocia con una estratega de mayor nivel, con conocimiento previo de temporada, manager exitoso en otras temporadas, y ahí creo yo que sí existiría la posibilidad. Es mi opinión, creo que es lo que yo he expresado en mis redes sociales, y bueno, valga ahora decirle aquí en Guairistas, para que también la gente que nos escucha también entienda un poco el porqué de algunas de las cosas que hemos determinado, por lo menos en lo personal, sobre este tema. Sí, quizás si se juntan Gregorio Machado y Russell Vázquez, estaríamos elevando un poco el nivel en todo caso. Mi ideal sería, por supuesto, Omar López, pero es más de lo mismo. No sabemos si se puede dar esa situación. Dixon Nava, Wilson Álvarez, mencionaba que necesitábamos un coas de picheo. Wilson Álvarez es una buena opción. ¿Qué piensas tú? ¿Continuidad o si hay que cambiar ciertas cosas y mantener algunas y así vamos? Estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Yo creo que si las opciones de Tiburones están en ese perfil de manager, Russell Vázquez debería repetir. Por supuesto que sí. Creo que no fue malo la recta final de Tiburones. Sí es cierto que hubieron ciertos baches, pero
En ese caso, Russell Vázquez podría repetir. Ahora, también estoy de acuerdo contigo, Robbie, en un aspecto en cuanto a que traer un manager de jerarquía, un manager que ya tenga recorrido en la liga, mi candidato principal es Omar López. Cuando tú tienes a un candidato como Omar López en el mercado, sin equipo aquí en la liga, yo creo que debería ser tu primera selección, debería ser tu primer nombre a pensar, porque su trayectoria lo avala. Y todo lo que logró con Caribes en cuanto a Clubhouse, no solo en títulos, sino a Clubhouse, creo que respalda el hecho de que tengas a Omar López como principal candidato. Una de las cosas ya para cerrar, que se me había olvidado acotar, pero que creo que es importante también para el año que viene, el despertar ofensivo de Daniel Mayora al final de la temporada. Creo que fue un punto positivo de Tiburones también. Mayora comenzó muy lento. Tiburones necesitó de ese Daniel Mayora que vimos al final y consiguió votos para el regreso del año. Creo que ese es el Daniel Mayora que Tiburones necesita. Tiburones está urgido de que Mayora demuestre que todavía le queda gasolina en el tanque, que por algo fue campeón bate en la Liga Mexicana y que ese poder que mostró al final, que casi compite el liderato de cuadrangulares, va a ser muy importante. Creo que esa dupla que hicieron Daniel Mayora y Dan Vázquez va a dar muchas alegrías a Tiburones con una estructura bien planteada. Creo que en este momento lo que queda es esperar a que se produzcan los movimientos, a que se vea una verdadera iniciativa de la directiva, del cuerpo gerencial, de tener un equipo ya competitivo, de que Tiburones tenga la intención de romper esa sequía, porque es lo que siempre hemos escuchado en las palabras de Héctor Cordillo. La afición de Tiburones ya merece un título. Y creo que en los comentarios finales fue él quien marcó que ya no podemos decir que Tiburones es la fanaticada más alegre del béisbol si no hay alegrías para Tiburones en cuanto a títulos. Y es algo importante que hay que rescatar porque Tiburones está urgido de eso y es muy necesario volver a la senda ganadora. Porque Tú sabes, Tiburones es Héctor, un... sabes que quisiera agregar algo que tú dices, porque creo yo, en eso que tú dices, creo yo que no solamente la Guaira o la afición de la Guaira es la que quiere, es la que, bueno, es la que merece seguramente, sí, pero no solamente la afición de la Guaira es la única que tiene que buscar el título. Aquí todos los que trabajan en Tiburones de la Guaira, desde el señor Antonio Herrera, presidente del equipo, hasta el señor Prado, que es el encargado del dogado, todos tienen que salir a buscar ese título. No puede ser nada más un tema de buscarlo porque la afición lo quiere, es porque se supone que para eso todos trabajan en torno a lo que es Tiburones de la Guaira. Hay que buscar ese título todos. Eso quiero que quede bien claro, porque a veces yo leo declaraciones con que los aficionados de la Guaira se merecen su título. No lo digo por lo que decías tú, Héctor, sino porque se lo he leído hasta el propio señor Herrera. Es que los fanáticos buscan ese título, quieren ese título. Sí, sí lo quieren seguramente, pero hay que buscarlos todos. Hay que buscar que, yo creo que yo quisiera que fuese el señor Herrera, por ejemplo, o los propios señores, yo soy el que quiero ser campeón, yo quiero buscar ese campeonato, yo anhelo ese campeonato, y no solamente hacerlo por la afición, sino hasta por ellos mismos como dirigentes y como personas que trabajan dentro del equipo. Creo yo que es una mentalidad que a partir de ahora debería estar dentro de todas las personas que ingresen a Tiburones de la Guaira, porque creo yo incluso Robinson, Héctor, eso es lo que ha pasado con Cardenales de Lara. Ahora en Cardenales de Lara todo el mundo piensa en campeonato. Antes no era así. A raíz que ese equipo empezó a ser exitoso, es que ahora todo el mundo, desde el community manager de la cuenta de Cardenales hasta el señor Oropesa, todos están con esa línea de buscar los campeonatos y llevarlos allá a Barquisimeto. Sí, No, eso es algo totalmente, importante. totalmente. Eso es algo importante porque creo que lo vi en Twitter también y es algo que es muy cierto. Creo que ninguno de los tres estaríamos conforme con que Tiburones quede campeón una sola vez y ya. Creo que todos queremos ver a un equipo de Tiburones competitivo año tras año, que busque el título todos los años como hacen Cardenales o Caribe. Y creo que eso es algo, como dices tú bien, Pablo, eh, que debe empezar desde arriba para que los jugadores y el cuerpo técnico y todos se contagien de esa sed ganadora que tienen los dos equipos que están mandando actualmente en la liga. Así es, totalmente de acuerdo con los dos. A ver,
Yo volvería al tema de la continuidad para la gerencia. Yo creo que la gerencia deportiva debe tener continuidad. Don Medina, Richard Díaz y por supuesto a la cabeza de todo Fernando del Acierto. Hay que fortalecer el cuerpo técnico, hay que tratar de fortalecer la relación con los jugadores que en definitiva hay muchos jugadores que se han desligado de la organización y eso es bastante grave y por supuesto que hay que dar un extra. Tiburones no va a dejar, no va a quedar campeón con lo justo, hay que dar el extra. Ya después de 35 años muchas cosas pesan, cualquier errorcito quiebra todo, entonces en este sentido hay que dar el máximo y más que eso. Y de esa forma hay que hacer una buena inversión también. El béisbol no es como otros negocios, todos los negocios se quiere ganar, sí, pero el béisbol no es como una panadería. Y Tiburones de La Guaira hay uno solo, y en Vargas es el equipo más representativo de todo el estado Vargas. En ese sentido, tenemos que tratar de que ese equipo recupere esa historia que tiene Tiburones de La Guaira y que su anterior dueño le dio, y que es tan importante no solo para los fanáticos de Tiburones, porque te lo dicen fanáticos de otros equipos. Oye, yo quisiera que Tiburones de La Guaira quede campeón. Así que, nada, a dar el extra, porque Tiburones de La Guaira no puede seguir perdiéndose en el tiempo. Bueno, hemos llegado hasta el final. Yo creo que ha sido un debate muy provechoso. Estoy seguro que los fanáticos lo van a disfrutar. Por supuesto, recuerden comentar, recuerden suscribirse a nuestro canal. Y nada, los dejo con la despedida. Pablo, tus palabras, ¿dónde te pueden seguir? Tu mensaje para la afición. Bueno, a seguir esperando. Yo creo que 35 años y un año más de 2021, pidiéndole siempre que se resguarden. Esto todavía no ha terminado, pero que esperemos que este 2021 las cosas sean más suaves para que, bueno, por lo menos podamos llegar a octubre, noviembre del año de este año y las cosas creo que puedan ser un poquito más normales y tener una temporada donde la gerencia pueda planificarse, donde el equipo pueda estructurarse mejor. Creo que eso también hay que tomarlo en cuenta y bueno, nada, esperarlos, verlos todos sanos y salvos en noviembre y volvernos a ver, esta vez sí en los estadios, porque en este 2020-2021, por lo menos en lo personal, no pude pasearme por lo que fueron los estadios debido a las diversas situaciones del COVID-19 y sus efectos, ¿no? Y bueno, nada, nos seguiremos comunicando a través de @guairistas en todas las redes sociales, por supuesto, y en la personal estaremos como @pauliño Ale con doble E, así como Pauliño Ale 31, con una sola O y una sola E, Pauliño Ale 3110. En Twitter estaremos por ahí escribiendo y seguramente seguiremos compartiendo, no solamente cosas del béisbol, también cosas de otros deportes que también nos involucra a nosotros como guairistas. Tal cual, Pablo, mucha salud. Esperemos que se supere esta situación, no solo para Tiburones de La Guaira, también para el mundo que ha sido bastante comprometida el último año. Héctor, tu mensaje a la afición. Bueno, nada más que desearles a todos un muy buen 2021, un año que esperemos que sea mucho mejor que el año anterior, claro, teniendo en cuenta todo lo que dijo Pablo, resguardándonos, cuidándonos mucho, pensando en quienes ya no están, teniéndolos en el recuerdo y pensando en quienes todavía están aquí con nosotros y que tenemos que aprovecharlos al máximo posible porque ya hemos visto lo que sucede cuando pasan situaciones como la del el año anterior. Y obviamente también igual que Pablo, la nostalgia de no haber podido pisar un estadio de béisbol este año, tantas ganas que teníamos todos de estar allí, apoyar a nuestro equipo, estar con la Zamba, o en cada estadio donde esté un guairista, apoyar a Tiburones, pero esperemos que la temporada 2021-2022 nos brinde esa oportunidad nuevamente y podamos reencontrarnos todos en lo que es la fiesta del béisbol que tanto nos gusta y tanto nos apasiona. Y tus redes sociales para que te sigan los fanáticos. Las redes sociales, claro que sí. Me pueden seguir en Twitter como @hcolme
_7. Allí, bueno, no solo hablamos de béisbol, también hablamos de baloncesto, fútbol, los deportes más importantes los vamos a poder discutir. El Y señor Soteldo. el señor Soteldo. Totalmente. Claro que sí. Bueno, hemos llegado hasta al final de esta edición, de verdad, un muy provechoso debate. Estoy seguro que los fanáticos lo van a disfrutar. Quien les habla es Robinson Álvarez Viña, @Rodeking, así me pueden seguir en las redes sociales, también como oficial Rodeking. Importante seguir a Guairistas, joven, como Guairistas en Facebook, Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos como Guairistas en todos lados, así que mi despedida y fanáticos somos los 365 días del año y más. Saludos y bendiciones para todos.